La Facultad de Medicina y Psicología no nos deja de sorprender y aún más en su aniversario número 50. Yo soy Yasmin Ocaña y este es Ciencia Cimarrón. Acompáñame en lo que fue el Teatro de Microbiología Médica, donde tuvimos la oportunidad de escuchar conversatorios de los doctores y doctoras de la facultad y además obras de teatro hechas por el alumnado. Veamos. Camarita, ¿te cuento algo? Ay, ándale, es rapidito. Ok, adivina quién fue la encargada de este evento. Fue nada más y nada menos que la doctora Marta Rosales, llevado a cabo en el aula magna de la facultad. Acompáñame en lo que dijo. El aprendizaje está muy enfocado en cuestión de simulación y entonces poner a los alumnos a que sean creativos y expongan cómo ellos entienden este proceso que se da a las enfermedades es muy importante porque es una manera en cómo también el alumno psicológicamente se relaja. Entonces, no siempre estudiar es estar centrado solamente en un banco y estar leyendo y leyendo, no. Esto también es una manera mucho más rápida de enseñarles a sus otros compañeros cómo se adquieren las enfermedades. Por razones de tiempo no alcanzamos a ver en los programas. Estas actividades nos permiten y además invitar a otros alumnos de otros grados a que vengan y participen viendo estos eventos. Es una actividad ya de cierre, pero lo importante aquí es que ellos, los alumnos míos, participaron en eventos científicos de divulgación, ya presentaron sus carteles en la Semana del Cerebro, también participaron haciendo actividades divertidas con el Día del Niño, les enseñaron cómo se ven las células y cómo se ven los microbios y ahora terminan con esta parte de su parte más creativa de crear personajes. Entonces estoy muy contenta porque les ha dejado ha sido enriquecedor para ellos ver una nueva forma de didáctica de enseñanza. Han ido a fuentes más directas como los artículos, han creado los eventos para niños, ellos crearon los instrumentos, diseñaron cómo enseñarle a los niños, entonces creo que esa parte les deja a ellos mucho enriquecimiento para futuros semestres. Estos temas son un poco más difíciles y sobre todo en el área médica muchas enfermedades a veces se empalman, ¿no? En estas obras pues fueron tres obras más las pláticas que dimos las maestras, tienen que ver con que son transmitidas por otros microorganismos, entonces otros huéspedes. Nos pareció importante que ellos participaran en el diseño porque tuviste unos se vestían de mosquitos, otros de doctor, o sea, ellos se ponen en su papel y entienden mucho cuál es su postura como médicos. Entonces están ya empoderados de su profesión y creo que a final de cuentas eso es lo que se demuestra con sus eventos y con los trabajos, que claro que es muy satisfactorio para los maestros porque no solo lo están haciendo por una calificación, sino que también por divertirse y eso tú estuviste escuchando como estuvieron riéndose, entonces creo que eso es que la educación está ligada a la diversión también. Al principio como que se cuestionan, pero cuando les dijimos que fue una hora divertida, etcétera, tú viste su participación, se traen las mesas, se posesionan de su papel y ellos escriben la obra. Entonces creo que la creatividad está implícita en esa parte. Utilizan los métodos de computación, traen sus imágenes
Entonces creo que al final ellos están integrando un todo, ¿no? Lo que saben de técnicas electrónicas, lo que saben de su clase, su creatividad propia. Ellos son dueños de esa obra, entonces creo que al final de cuentas estos temas de enseñanza de simulación son muy fácil de adaptar a las clases. Creo que muchos de los maestros deberíamos de hacer eso, las dinámicas para que los alumnos sean más creativos y no queden encerrados como que en nada más laboratorio y enfermos. No, hay que ver la parte divertida, ¿no? Los alumnos siempre me superan, eso me queda claro. Son muy jóvenes y tienen mucha energía, pero su creatividad siempre me retroalimenta. Creo que el ver esa parte creativa de ellos es la parte que más me gusta, porque si ellos están aquí es porque pueden. Y además es una parte de estimularlos. Ellos no deben de venir por una calificación, deben de venir también a divertirse. Creo que eso es lo que quiero dejarles como tema. Primero, que sepan que pueden empoderarse de sus temas, pero que son capaces de ellos de crear algo, y creo que es algo a lo que no estamos acostumbrados, y entonces hay que romper esas dinámicas, esos esquemas pragmáticos que no nos llevan a ningún lado, sino el darles la oportunidad de que ellos demuestren a ellos que saben, no a nosotros, a ellos. Pero creo que nosotros podemos enseñar a los demás. Por ejemplo, algo que cuesta mucho trabajo es enseñarle a la población. Y si ellos aprenden estas dinámicas, a través de esas dinámicas en un futuro pueden enseñar también a la población. Entonces, creo que sí tiene un futuro esta parte de enseñarles a ellos a ser creativos. En un pequeño pueblo rural, Alexandra, una mujer trabajadora, dedicada a la agricultura, disfruta de una tranquila tarde junto a su hermana Mariana. Un mosquito, Omar, se posa en el brazo de Alexandra y la pica. Semanas después, Alexandra comienza a sentir una extraña molestia en la piel del brazo donde la picó Omar. Ay, mira, Mariana, que me dejó una roncha. Ay, ¿creo que deberíamos ir al doctor? Nah, no creo. A lo mejor mañana se quita. Alexandra, acompañada por Mariana, consulta al doctor Vladimir. El doctor examina la úlcera de Alexandra y sospecha de leishmaniasis. El amigo de Alexandra, Brandon, siempre atento y solidario, la visita para ofrecerle apoyo emocional y compañía. Alexandra acude a una cita de seguimiento con el doctor Vladimir. Tengo muy buenas noticias. El leishmaniasis es más cierto. Ahora solo termina con el tratamiento y vas a estar. Ya estoy saboreando. Ay, me alegra muchísimo. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alexandra y soy una sobreviviente de leishmaniasis. No les miento, el camino ha sido duro. Había veces en las que me veía muy difícil. Pero gracias a tu es que estoy aquí. No morí y puedo decir que soy una sobreviviente. Muchas gracias. Ya miramos que romper con la monotonía del aula aligera el estrés, pero incrementa el conocimiento. Esto fue Ciencia Cimarrón y nos seguimos viendo en una próxima cápsula.